Hace 28 años, precisamente el 18 de julio de 1992, un grupo de militares liderados por el mayor Santiago Martín Rivas secuestró y ejecutó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán Valle en La Cantuta. Las universidades estatales de todo el país estaban prácticamente tomadas por el ejército, y la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, no fue la excepción. En esta universidad, los efectivos de fuerzas especiales del ejército se ubicaban en la capilla. Desde aquí vigilaban día y noche a sus maestros. Sendero se desarrolló como tal por el hecho de haber realizado un trabajo muy fuerte en, en las universidades, especialmente en las que tienen que ver con la educación. Y la Cantuta fue pues un sitio donde Sendero puso mucha atención, ¿no? En Claro. realidad, en esas épocas, decir de 10 senderistas, de 10 personas, 8 eran senderistas y los otros 2 no eran, ¿no? Algunos por convicción, otros simplemente por temor, ¿no? Pero la Cantuta era un bastión senderista, todo el mundo lo sabía, la policía, lo sabían los mismos alumnos, lo sabían todos los periodistas. ¿Hay alguien arriba? ¡Mismo! Corre, corre, corre. Rusia Tarata y en represalia hacen la operación autorizan la operación de la Cantuta, porque ya había habido información sobre quiénes eran. 17 de julio de 1992. Un día después del atentado contra Tarata, los internos habían organizado una fiesta para agasajar a quienes cumplieron años durante el primer semestre. Sin embargo, los militares suspendieron la reunión y todos se acostaron temprano. El motivo por el cual muchos estudiantes se quedaron esta noche en los internados, inclusive mi hermano. Horas después, entre la 1 y 2 de la madrugada del domingo 18 de julio, un grupo aproximadamente de 20 individuos armados, encapuchados y con botas de tipo militar ingresaban al campus universitario por la puerta principal. El teniente Arquelino Portela les abrió la reja. Portela había recibido la orden del general Tuto Pérez de dejar pasar a los encapuchados. Ya de que efectivamente ahí Sendero había incursionado, entonces ya formado el grupo Colina, entonces ordenaron de que ese grupo incursionara a ese claustro universitario incursionaria y prácticamente ya lleguen un proceso de aniquilamiento o una matanza selectiva a los principales líderes que habían sido identificados, ya sea alumnos o profesores. Entonces llegó el día X, ¿no? Y se ejecutó la operación donde el grupo Colina incursionó en horas de la madrugada, ¿no? Lógicamente, seguramente ahí había gente de repente inocente también, que no todos de repente eran culpables o estaban comprometidos con la lucha armada, pero lamentablemente pues la operación consistía en ir y aniquilar a todo el personal que se había encontrado en esos momentos en la universidad. Entre los agentes que se infiltraron esa noche en la universidad estaba un profesor de ciencias y un estudiante que trabajaba para el Servicio de Inteligencia del Ejército. El estudiante infiltrado era Jacinto Tena y el profesor ocupaba un puesto en el decanato de biología. Los comandos sin duda se dirigieron directamente al dormitorio y en medio de la oscuridad sacaron a los 9 estudiantes y al profesor de pedagogía. Fuera del cuarto, los jóvenes fueron golpeados e introducidos en camionetas con lunas polarizadas. La operación fue rápida. En pocos minutos, los 9 estudiantes y el profesor Muñoz llegaron a un basural ubicado en la altura del kilómetro 1,5 de la carretera Ramío Prialé, un lugar conocido como la Boca del Diablo. Aquí, entre las 4:30 y 5 de la madrugada,
Este comando militar disparó contra la cabeza de los estudiantes y el profesor de pedagogía. Antes de que el amanecer pudiera sorprenderlos, este comando decidió enterrar rápidamente los cuerpos casi a flor de tierra. 2 días después, de la madrugada del 20 de julio, los integrantes de este grupo militar, conscientes de que los cuerpos podían ser descubiertos en cualquier momento, decidieron trasladarlos a la quebrada de Chavilca, a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Cieneguilla. La misión había sido cumplida. Familiares expresaron su clamor y desconfianza, pero se taparon con un muro de mentiras aparentemente inquebrantable. En agosto de 1992, el jefe del Comando Conjunto, Nicolás Hermosa Ríos, negó tajantemente que el ejército haya realizado detención alguna en la Cantuta. Sin embargo, había testigos. Esto obligó a que en enero de 1993, Hermosa Ríos admitiera que la madrugada de 1992, el ejército sí realizó en la Cantuta una operación de rastrillaje. Sin embargo, acotó que los desaparecidos venían apareciendo de a pocos en todo el Perú. El 2 de abril de 1993, el congresista Henry Pease recibiría de parte de Comacac, una organización secreta de comandantes mayores y capitanes, un documento que revelaba que los estudiantes fueron asesinados por un grupo encargado de realizar trabajos especiales. Era un documento anónimo. Pude averiguar que había consistencia entre grados, cargos de las personas mencionadas, por tanto llegué a la conclusión de que era un documento verosímil. Y obviamente, como siempre había ocurrido, el Congreso Constituyente no quería nombrar comisiones investigadoras. Yo exigí que se nombrara comisión investigadora y dije que si no, lo haría público. Sin embargo, la comisión investigadora, presidida por el congresista Roger Cáceres, no se aminaló. Hubieron presiones, hubieron fuerzas negativas que trataron de impedir que cumpliera yo de manera cabal mi deber. El 20 de abril de 1993, la revista Caretas publica por primera vez la identificación, el organigrama y la función que desempeñaba cada uno de los integrantes del Grupo Colina. En este clima adverso de incertidumbres, la revista sí jugó un papel fundamental en la investigación. Además de haberle hecho un seguimiento al hecho, como todos los medios locales, indagó con sus propios recursos la ubicación de las fosas donde supuestamente se encontraban los cadáveres. El 8 de julio del 93, la revista publica un croquis en el cual se indicaba el lugar donde habían sido enterradas las víctimas. Ese mismo día, periodistas de las revistas, junto con la prensa local e internacional y la presencia de la Fiscalía, exhumaron los restos humanos enterrados. Investigación a un servicio de inteligencia, como en este caso del ejército, fue una cosa sui generis, porque no había una documentación, no había un libro, no había biografía, no había nada que te enseñe o que te dé una luz de cómo, diablos, poder investigar una cosa de este tipo, teniendo en cuenta que el servicio de inteligencia era manejado por Vladimiro Montesinos. Los familiares de las víctimas exigieron un estudio de ADN para determinar la identidad de los restos humanos y la participación de especialistas extranjeros en la investigación, pues se especulaba en los medios que la Fiscalía podía ser presionada por altos mandos militares, debido a que el fiscal Cubas había recibido llamadas intimidantes y la visita de los militares a su domicilio. No obstante, el hallazgo de llaves permitió la identificación de 3 de los estudiantes desaparecidos, entre ellos Juan Gabriel Mariños Figueroa, José Mariños y Armando Amaro Cóndor. Con las llaves encontradas en la fosa número 2, se ha abierto un candado del armario que, según las autoridades, era ocupado por el alumno Juan Gabriel Mariños Figueroa. En esta misma diligencia, el día de hoy, con una llave pequeña que corresponde al llavero de la fosa 1, se ha abierto un candado pequeño que, según la declaración de la señora Raida Cóndor, aseguraba el armario que era ocupado por su hijo, Richard Armando Amaro Cóndor. Así hemos concluido la diligencia el día de hoy y la investigación va a continuar. Las muertes de Barrios Altos y La Cantuta empezarían a ser investigadas por la justicia, pero pronto llegarían las primeras interferencias del poder. Santiago Martín Rivas era un militar que, tras egresar en 1978 de la promoción Teniente García Ruiz en el puesto número 32 del arma de ingeniería, se deslizó por la ruta de inteligencia antisubversiva y, tras ser becado a Colombia, volvería al país en tiempos de Montesinos para proseguir con la batalla ante Sendero. Sin embargo,
La ley que amnistió a los militares quedó fuera de juego, y nuevas evidencias y testimonios terminarían señalando inevitablemente no solo la existencia del Grupo Colina, sino también el mando operativo que Martín Rivas ejercía sobre él. Este es parte del testimonio bajo el beneficio de colaborador eficaz que dio el colaborador número 371 acerca de la muerte del periodista Pedro Yauri. Trasladaron en una camioneta al periodista Yauri Bustamante a una playa cercana donde eran esperados por el jefe del Grupo Colina, Martín Rivas, y el resto del grupo, las cuales habían cavado un agujero en la arena, lugar en el cual el periodista es sometido a un interrogatorio durante 10 minutos por parte de este último. Sin embargo, Yauri se negó a responder, pues señalaba que si hablaba, de todas maneras lo iban a matar, ante lo cual es obligado a seguir cavando el agujero en la arena, y por orden de Santiago Martín Rivas, el agente Luis Ortiz Manta le efectuó un disparo en la cabeza con su fusil automático ligero, trayendo como consecuencia el deceso del periodista y su entierro en el agujero que había cavado. Estos documentos exclusivos, hallados en los archivos secretos del Servicio de Inteligencia del Ejército, muestran claramente cómo el director de Inteligencia General, Juan Rivero Lazo, se dirige al jefe del CIE, destacando personal que sería incorporado al Grupo Colina, entre ellos Antonio Sosa Saavedra, el técnico Juan Pan Paquilla, Julio Chucky Aguirre, Guillermo Supe Sánchez, entre otros. Pero sin duda, el documento más importante es este de julio de 1992, donde el propio Santiago Rivas firma como jefe del Desto Colina. Al paso de las investigaciones y las evidencias mostradas, los miembros del Grupo Colina empezarían a caer uno a uno. En estos tiempos, el paradero de Santiago Rivas era un misterio. Se dijo que deambulaba por las alturas de la Libertad, que se había casado, pero lo único cierto era que Martín Rivas cobraba puntualmente sus 1.500 soles de militar retirado en los cajeros automáticos del Banco de Comercio. Con la reelección de Alberto Fujimori en el año 1995, se aprueba la ley número 26749, más conocida como la Ley de Amnistía o de Impunidad para los familiares de los asesinados en la Cantuta, con la cual se ordena la liberación de todos los oficiales y soldados acusados de crímenes durante la lucha antiterrorista, así como a los presos por el caso La Cantuta. La indignación fue de los organismos de derechos humanos, los familiares y los periodistas, y eso algunos, porque después a la gente no le importaba, o sea, mucha gente tuvo la justificación, por decirlo así, de decir, eran terroristas, están bien muertos. Lo concreto es que nunca se pudo probar si eran o no terroristas. Y segundo, olvidamos algo esencial cuando estás en una democracia, ¿no? Si tú cometes un delito, debes ser juzgado. La ley de amnistía fue abrogada luego del final del gobierno de Fujimori en 2000. Asimismo, el 21 de marzo del 2001, Nelly Calderón, fiscal de la Nación, presentó cargos contra el expresidente Alberto Fujimori al considerarlo uno de los coautores de la masacre de La Cantuta y de la masacre de Barrios Altos de 1991. El caso La Cantuta inclusive llegó hasta instancias internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad por los hechos antes indicados, los cuales fueron calificados por el referido Tribunal Interamericano como violaciones graves a los derechos humanos, así como fueron considerados esas actuaciones como crímenes de lesa humanidad. Por tal motivo, la Corte inclusive estableció que resultaba inadmisible la aplicación de leyes de amnistía o cualquier otro tipo de excluyentes que obstaculizarían las investigaciones y sanciones de los responsables de este tipo de violaciones de derechos humanos. Durante el juicio a Alberto Fujimori se presentaría evidencia de que al menos uno de los estudiantes fue identificado como miembro de Sendero Luminoso. Sin embargo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó que ninguno de los estudiantes ni el profesor del caso La Cantuta tenían vínculos con algún grupo subversivo.
Es así que el 7 de abril del 2009, Fujimori recibió una pena de 25 años de prisión efectiva al considerársele involucrado en estos delitos de lesa humanidad. Si vi el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado. No solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA, existía Rodrigo Franco y también otro grupo clandestino que, según se especula, el Escorpio y otros, el Batallón Patriota, etcétera, etcétera. Frente a esta situación, señor presidente, con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas y las Fuerzas Armadas sin armas, enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile, y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo. Queremos decirles que en este lugar, de las 10 personas, de nuestros 10 familiares que fueron asesinados, solamente descansan los restos de 5 de ellos. 5 se encuentran todavía desaparecidos hasta que la justicia quiera, de alguna manera, seguir buscándolos. Para los familiares, por supuesto, esto es bastante difícil porque continúa la incertidumbre de no saber dónde están y de no saber cuándo los vamos a poder encontrar para que puedan descansar tranquilos. El caso de la Cantuta fue una de las formas más crueles de violación de los derechos humanos en el Perú. Por eso es un escenario que de algún modo debería preservarse por respeto a la vida.